cristianos que no siguen a Cristo. ¿Conoces ese tipo de personas, cristianos que no siguen a Cristo? Quiero que me acompañes a Primera de Juan 1:6. ¿Ya lo tienes? Primera de Juan 1:6. Y dice así la palabra de Dios. En versión Reina Valera dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra versión nos dice: si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Si le bajan tantito a la música. Esta mañana quiero hablarte sobre la importancia de seguir a Cristo. Porque hay muchas personas que dicen ser hijos de Dios, pero no le obedecen. ¿Y qué clase de hijos rechazan y deshonran a la voluntad de su Padre? ¿Qué clase de cristianos se rehúsan a seguir a Cristo en todo sentido? Tenemos que dar a conocer el Evangelio verdadero, porque nuestras obras sí importan. Porque si decimos ser cristianos, necesitamos vivirlo verdaderamente. Muchos cristianos viven engañándose a sí mismos, pensando que con asistir los domingos a las reuniones ya están libres de todo pecado, solo por asistir. Pero la Biblia nos enseña que no solo es reunirse, sino que tenemos que estar bajo la voluntad de Dios. Muchos de esos cristianos ven la gracia de Dios como una licencia para pecar, cuando en realidad no es así. La Biblia nos dice que si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo podemos decir que tenemos comunión con Dios? ¿Cómo le vas a creer a una persona mentirosa? ¿Cómo le vas a creer, hermano? Una persona que miente, que tú la conoces, que miente mucho, y cuando te está diciendo realmente la verdad, ya no le crees. Así pasa con muchos cristianos que no siguen a Cristo. Piensan que por venir a sentarse aquí ya están libres de todo pecado, ¿no? Se trata de tener una vida digna delante de Dios. Veamos cómo es que como hijos de Dios no podemos andar en tinieblas y decir que amamos a Dios al mismo tiempo. O sea, no podemos andar pecando, no podemos andar allá afuera por el mundo y venir aquí a la iglesia y decir que amamos a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que ser verdaderos con Dios y con nosotros. El pasaje que acabamos de leer nos dice que nos mentimos a nosotros mismos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Hacer lo que Cristo hacía. Tenemos que mostrar el amor de Cristo en nosotros, en nuestras palabras y en nuestras obras y en nuestra manera de vivir. No nada más ser cristiano de renombre. Ahora quiero que me acompañes a Efesios 4:29.
Efesios 4:29. Y si alguien le puede dar lectura. Gracias. Cuando la palabra de Dios nos dice palabra corrompida, se refiere a algo descompuesto que pudre lo que rodea. Un ejemplo, como cuando vas al mercado y compras unas manzanas, pero dentro de esas manzanas hay una que está podrida. ¿Qué pasa? Pudre a las demás. Se echan a perder porque está corrompida o podrida. Pongamos mucha atención, hermanos, en lo que voy a decirles. El lenguaje sucio de cualquier clase nunca debería de pasar por los labios de un verdadero cristiano. El lenguaje sucio, groserías, malas palabras, todo, no debería de pasar por un hijo de Dios. Porque no hay groserías pequeñas ni groserías grandes, todas son iguales delante de Dios. Porque es incompatible de su nueva vida en Cristo. Muchos se justifican diciendo, es que apenas tengo poco en el Evangelio y por eso hablo así. No. Es incompatible en tu nueva vida en Cristo. En pocas palabras, estás haciendo quedar mal la obra redentora de Cristo en tu vida. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Porque mira cómo es que Pablo les dijo a los colosenses, y quiero que me acompañes a Colosenses 3, del 8 al 9. Fíjense lo que les dijo Pablo en esta carta a los colosenses. Porque ellos tenían una manera de vivir fea. Entonces Pablo se está refiriendo a ellos. Y fíjense lo que les dice, si alguien le puede dar lectura. Colosenses 3, del 8 al 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Gracias. Despojaos del viejo hombre. Debe de ser para instruir, animar, entusiasmar, incluso cuando tenga que ser corregido. Para eso tiene que ser el habla del cristiano. Si viene una persona de allá afuera a ofenderte, a decirte groserías, ¿le vas a contestar igual? ¿Como hijo de Dios? No. No debemos de ser así. Entonces, incluso cuando tenga que ser corregido, la disciplina, como hijos, como padres, como pastor, como todo, no tenemos que actuar de mala manera. Entonces, si eres creyente y has sido salvo por gracia, eres mantenido por la gracia y deberías de vivir y hablar con gracia de Dios. Como nos dice en Colosenses 4, del 5 al 6, quiero que me acompañes a Colosenses 4, del 5 al 6. Y es como debemos de andar como hijos de Dios. Gracias. Entonces, debemos de ser sabios en nuestra manera de ser y hablar con las personas. Como te acababa de decir hace un rato, si viene una persona a ofenderte, ¿vas a contestar con las mismas palabras? No. ¿Por qué? Porque debemos de ser sabios en nuestra manera de hablar, sacando el mayor provecho de las oportunidades que tenemos para hablarles de las buenas nuevas de salvación a esas personas.
Porque cuando les hablamos a otros de Cristo, siempre es importante reflejando su poder en nosotros. Con nuestros actos, no solo un momento, o en el momento que estamos ahí me porto bien santo, no. Siempre nuestra manera de andar, nuestra manera de ser. Nos dice la Biblia que sean nuestras palabras siempre con gracia. ¿Qué pasa cuando escuchas a una persona que de 10 palabras solamente una buena dice? ¿Cómo te sientes? A veces como cristianos pasa eso también. O decimos ser cristianos. Nos dice la Biblia que sean nuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Significa que lo que hablamos debería de ser de buen sabor, porque ¿a quién le gusta la comida que no está sazonada? Levante su mano, ¿a quién le gusta la comida que no esté sazonada? Que no esté sazonada. A nadie. Yo creo que a nadie le gustaría una comida sin sal, una comida que no sepa a nada, insípida. Entonces, así debería de ser el habla de las palabras, de dejar un buen sabor de boca, no palabras corrompidas, porque nuestro Señor Jesucristo dejaba buen sabor de boca en todo lo que hacía. Ahora quiero que me acompañes a Lucas 4:22. Y quiero que entendamos esto. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Si decimos ser cristianos, pues debemos hacer lo que Cristo hacía. Y a todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Gracias. Todos daban buen testimonio en aquel tiempo. Y aún se sigue recordando a Jesús por lo que hacía y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser cristianos que siguen a Jesús, por lo que Él nos enseñó y nos sigue enseñando en su palabra. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Hoy en día podemos ver que la gracia es más utilizada en todos los sentidos, porque muchos se han encargado de desgastar la gracia. Sí, así como lo oyes. No les importa. Se hacen alérgicos a la palabra. Se olvidan, no les importa. Otras personas han sido regeneradas y esto se ha vuelto tan fácil de aceptar a Cristo que llevan a que hoy en día cualquier persona, entre comillas, pueda aceptar a Cristo. Sí, es verdad que se predica la doctrina de la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación? ¿Quién sabe qué es la doctrina de la justificación? Es la que explica cómo el hombre pecador puede ser declarado justo delante de Dios, a pesar de su pecado. Porque recordemos que somos justificados solo por la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina es fundamental para el Evangelio verdadero, para los verdaderos cristianos. Pero muchos hoy en día pasan por desapercibido esa doctrina y piensan que pueden hacer lo que quieran, pecando, se descarrían feo y después vuelven al camino de Dios, porque son justificados. Muchos toman la gracia de Dios así.
toma la justificación así. Puedo hacer lo que quiera y regreso con Dios cuando yo quiera, cuando no es así. Por eso es que muchos cristianos light, se escucha chistoso, cristianos light, a la ligera, piensan que pueden pecar y que no pasa nada, aunque su vida en Cristo sigue siendo igual o peor. Es decir, hacen que se vea una línea muy delgada entre el mundo y el cristiano. Cuando la palabra de Dios nos dice en Mateo 3:8, vamos a Mateo 3:8, y si alguien le puede dar lectura, Mateo 3:8. Gracias. Cuando la palabra de Dios nos dice, haced pues frutos de arrepentimiento, quiere decir que no vas a regresar a hacer lo mismo, porque amas a Dios. Si Dios está en ti, si el Espíritu Santo está en ti, no va a permitir que vuelvas a hacer eso. Pero muchas veces gana más la carne que el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué tipo de frutos das con tu manera de vivir? Dios no quiere que tengamos una vida de doble ánimo, que demos fruto buenos cuando querramos y que la mayoría de veces des frutos malos. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Él quiere que seamos sinceros con Él, tener una vida que le agrade a Él y podamos seguirle con amor. Que tú hagas las cosas con amor para Dios, todo lo que hagas. Porque como hijos de Dios hacemos contristar o ponerse triste al Espíritu Santo. Y nos lo dice en la palabra de Dios. Acompáñame a Efesios 4, del 30 al 33. El Espíritu Santo se pone triste, se contrista. Nos dice en Efesios 4, del 30 al 33. Y alguien que le dé lectura. Gracias. Dios se entristece cada vez que sus hijos se rehúsan a cambiar los hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva en Cristo. Sí, así como lo oyes. Como hijos nos rehusamos a veces a cambiar esos hábitos. Hace 8 días les predicaba y les decía, o hace 15 días, no recuerdo, que les decía, muchos decimos, es que así era mi papá, es que así era mi mamá, es que mi apellido es así y por lo tanto yo soy así. Cuando no se trata de eso. Entonces, ¿cómo es tu vida cristiana, hermano? Quiero que te pongas a pensar y veas cómo es tu vida cristiana. ¿Cómo es? Analiza, escudriña tu vida y analiza. Porque esto debería notarse que esa respuesta en nuestras vidas es por el Espíritu Santo, que indica que Él es Dios y por lo tanto debemos de seguir sus pasos. Porque tenemos que entender que debe de haber un cambio en la vida de los que seguimos a Jesús, como podemos ver en Efesios 4:17. Vamos a Efesios 4:17 al 27, y si alguien le puede dar lectura.
Efesios 4 del 17 al 27. Creo que no es esa, hermana. Efesios 4, 17. Sí. No, está bien. Al 27, ¿va? ¿En cuál va? Ok. No, hermana, no es ahí. Efesios 4, 17 al 27. Gracias. ¿Sí entendemos? Que Pablo dice que venía de parte del Señor y les decía que ya no vivieran como los que no conocen del Padre. Pablo les decía a los efesios que ya no vivieran, que se olvidaran de esa manera de vivir que tenían antes, porque ellos venían con otras ideas que no estaban bien. Pablo les decía que eran ignorantes y tercos, que no entendían nada, y por eso ellos no podían disfrutar de la vida que Dios da, porque habían perdido la vergüenza y se habían entregado totalmente a los vicios y hacia toda clase de indecencia. Y Pablo los exhorta también diciéndoles que eso no era lo que había aprendido, que no era lo que habían aprendido de Cristo. Y de nuevo Pablo les dice que se despojaran del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y les invitaba a cambiar. Les decía, despójate de todo lo que hacías antes, olvídate de todo lo que hacías antes. Y esta mañana te hago esa invitación también, de renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que debemos cambiar completamente en la manera de pensar, ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha cambiado para ser como Cristo. Y Pablo en ese mismo capítulo les dice que ya no deberían de haber mentiras entre unos con otros, y les invitaba también, como lo hago yo como pastor contigo. No debemos de mentirnos a nosotros mismos, ni con los otros hermanos. Eso habla de la manera vieja, pasada de vivir, cuando éramos mentirosos algunos,
chismosos, borrachos, mujeriegos, todo. Dios ya no quiere eso. Esa es la invitación, que te renueves en el Espíritu el día de hoy. El seguir a Cristo implica hacer la voluntad del Padre, mas no la de nosotros. Es por eso que Dios nos llama a que tengamos una vida santa. Y quiero que me acompañes a 1 de Pedro 1:12. 1:12 al 19. Y si alguien le puede dar lectura. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Primera de Pedro, hermana, 1:12. Sí. Las cuales anhelan llegar los ángeles. Por tanto, ceñidlos Ajá. Sí. los ojos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ajá, hasta el 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en amor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias. Podemos ver y entender que no debemos seguir viviendo en una vida de acuerdo a los deseos que tenías en tu vieja manera de vivir, en ignorancia, sino mostrándonos santos en toda nuestra manera de vivir. Dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Porque si decimos que Dios es nuestro Padre, debemos honrarlo en este mundo todos los días que Él nos permite estar aquí. Porque Dios te libró de ese modo de vida que era poco provechoso. Porque tu rescate no se pagó con cosas materiales como oro y plata, nos dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un significado por nuestros pecados. Es por eso que como hijos de Dios debemos obedecer el verdadero mensaje de Él, porque Él nos ha limpiado de todo pecado, para que nos amemos unos con otros sinceramente, porque Dios ha cambiado nuestra manera de vivir. Es como si tú volviste a nacer. Entonces, no debes de vivir una vida que no sigue a Cristo. Siempre lo he dicho, si mentías ya no mientas. Si eras mujeriego, ya no debes de ser mujeriego. Si eras borracho, ya no seas borracho. Esos son los frutos de arrepentimiento que debe de haber en todo hijo de Dios, de cristianos que siguen a Cristo, no de cristianos que no siguen a Cristo. Nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Que si eras grosero, alburero, lo que decías, tiene que cambiar tu manera de ser. No caer en eso, porque Dios no quiere eso para ti. Despojados del viejo hombre, de todo lo que nos hacía pecar. No debemos dejar pasar por desapercibido
la manera de vivir diciendo que somos cristianos, viviendo una vida desenfrenada, queriendo seguir viviendo en lo que éramos antes. ¿Cuántos cristianos no conoces que venían y no vienen? Ahora ves sus redes sociales y pura grosería, pura tontería. Le aplauden las groserías a las personas que publican, cristianos, entre comillas. Ja, 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 le ponen. Y sí, que sea tal cosa, ja, ja, ja. Nunca fueron cristianos. Así de fácil. Fueron cristianos espontáneos, cristianos light. Pero un verdadero cristiano no va a andar como las olas del mar, que vienen y van. Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Así de fácil. Entonces, no tenemos que seguir viviendo en lo que éramos antes. Jesucristo nos enseña que tenemos que despojarnos del viejo hombre, renovándonos en su Espíritu Santo. Y lo más importante, no darle lugar al diablo, porque él siempre va a querer hacernos caer. Siempre va a hacer querer caer a los cristianos. Él no se preocupa por los fulanitos de allá afuera o los que no siguen a Cristo. Él se preocupa por los que siguen a Cristo o por los que tú les predicas las buenas nuevas de salvación. Entonces yo te invito a que no seas cristiano de nombre, sino ser un cristiano verdadero. Y en la manera que también debemos de estar bajo la sujeción de Dios, es tener comunión con Él por medio de su Espíritu Santo, escudriñando su palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, no solo de palabras, sino siendo hacedores de ella, y tener una vida digna delante de Dios. Es lo que Dios quiere, que tengamos una vida digna. No solamente decir soy cristiano los domingos y saliendo me voy a echar mis chelas, no. Saliendo me voy a gritar groserías, saliendo me voy a... o espero las fiestas que están acostumbrada la gente, 16 de septiembre, Día de Muertos, cosas así, y hacer cosas que tampoco le agradan a Dios. La Biblia nos dice que no seamos partícipes de cosas también. ¿En qué sentido? Tomar, caer en lo que hace la gente. Hace rato yo decía, a veces hacemos que haya una línea muy delgada entre el mundo y lo cristiano, por nuestra manera de vivir. ¿Has visto iglesias, congregaciones, donde pasan cosas que dices, órale, yo no sabía que se podía practicar eso? No se trata de hacer caer en el mundo o hacer cosas que se refieren al mundo para decir, es que esto atrae a los cristianos. No se trata de eso. Tenemos que ser cristianos verdaderos, cristianos que siguen a Cristo, hacer lo que Cristo hacía. Siempre lo he dicho en muchas predicaciones. El Señor Jesucristo se perdía entre la gente, convivía con borrachos, prostitutas, convivía, mas no hacía lo que ellos hacían. Y tenemos que entender eso como verdaderos hijos de Dios. No darle lugar al diablo, porque cuando le damos lugar al enemigo, hombre, ni sabes cómo te va a ir, hermano.
te pone una zarandeada bien buena. Y es por eso que yo te dije en un principio, muchos cristianos light ocupan la gracia de Dios como una licencia para pecar. A fin que Dios me perdona, véngase para acá. Como dicen allá afuera, vénganos a su reino. No, hermano, no se trata de eso. No tenemos que tener una vida mediocre, una vida fea. Pedro nos dice, sed santos como nuestro Dios. No se trata de que te pongas ahí en tu casa y estés todo el día. No, de nuestra manera de vivir, despojándonos del viejo hombre, no dejando que ese viejo hombre quiera nadar en las aguas y otra vez volver a pecar. No, hermano. Porque ya es que a mi familia le gusta bailar, le gusta esto, le gusta tomar. Pues yo como cristiano, por esta vez voy a tomar y por esta vez voy a bailar. No, hermano, no se trata de eso. Si tú supieras lo que dicen de ti cuando ya no están contigo, no lo harías. ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que mira es así? Como pastores igual, tenemos muchos defectos, errores. Pero por eso siempre debemos de estar sujetos a Dios, no darle lugar al diablo. Porque les digo, tantito damos lugar al enemigo y nos va como en feria. Tú decides qué quieres hacer. Por último, acompáñame a 2 de Timoteo 1:9. Y quiero que pongamos por obra esto que nos enseña la palabra de Dios en nuestras vidas. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, de gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Gracias. Quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué? Santo. Es Dios quien nos llamó y nos salvó. Entonces, hermano, ¿qué tipo de frutos estás dando? ¿De arrepentimiento o frutos cuando quieres buenos y cuando quieres malos? Ponte de pie. Ponte de pie y yo quiero invitarte a que si has sido uno de esos cristianos que no siguen a Cristo, que con tu actitud, que con tu manera de ser, haces quedar mal a Dios por tu manera de vivir, es momento de que le pidas perdón a Dios. Es momento de que le digas, Señor, ya no quiero ser así. Hay un canto que dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Dice, renuévame. Pídele al Señor esta mañana que te renueve su Espíritu Santo. Que sea Él en tu vida, no seas tú, no sea tu carne en tu vida, que sea Él en tu vida. Si quieres que ore por ti, puedes pasar acá adelante. Si has sentido que has sido un cristiano light, un cristiano que no te importa, un cristiano que ves la vida a la ligera, es momento de que le pidas perdón a Dios y no volver a hacer lo que estás haciendo o lo que estabas haciendo, porque Dios no quiere eso.